Mensajeros de la Oscuridad presenta. Hola, mensajeros de la oscuridad. He decidido abrir este espacio para contarles algunos relatos e historias insólitas que pasan en el mundo. Mi nombre es Claudette y espero les guste. Bienvenidos, mensajeros. En esta ocasión les traigo un top de los 5 fantasmas más conocidos de la Ciudad de México. Espero les guste. Fantasma del presidente Valentín Gómez Farías. José María Valentín Gómez Farías, político liberal mexicano llamado el padre de la Reforma por derribar la base jurídica de la supremacía eclesiástica en los asuntos civiles. Gómez Farías vivía en una casona en el antiguo barrio de San Juan, en Mixcoac, que es ahora el Instituto Mora. La leyenda cuenta que como Gómez Farías no era creyente, no permitía que su esposa, que era creyente católica, fuera a la iglesia a rezar, por lo cual la vigilaba y no le permitía salir, ganándose la enemistad de sus vecinos por su actitud. Antes de morir, fiel a sus ideas, dio la orden de que sus restos no fueran enterrados en Camposanto, ni que se le hiciera ningún rito católico. Sus restos fueron enterrados en los jardines de su propiedad. No pasó mucho y en unos meses más tarde, los vecinos empezaron a mencionar que en las afueras del Instituto Mora, lo que es hoy la Plaza Gómez Farías, ver el espectro de Valentín Gómez Farías montado en su caballo. También se cuenta que cuando empieza a meterse el sol, sienten la presencia de alguien que los observa y llegan a ver la sombra de un hombre entre los árboles. La monja del Café Tacuba. Esta historia se suscitó en el siglo XVIII, en la época de la colonia. Don Ignacio Negrete, asiduo religioso, donó la parte del Café Tacuba para instalar el convento de las monjas clarisas. No conforme con tal hecho, obligó a su joven hija, María Blasa del Sacramento, a convertirse en monja. Entre sus tareas de Sor María, debía atender a las enfermas mentales del Hospital Canoa o del Divino Salvador, que se encontraba en la parte trasera del café. Obediente y resignada, realizaba los deberes de dicho hospital, aunque ella nunca estuvo de acuerdo con esa vida. Más adelante, cuando el hospital se convirtió en mixto, un interno se enamoró locamente de Sor María y se lo hizo saber. Pese a que la monja no estaba de acuerdo con su vida religiosa, lo rechazó, argumentándole que ella se debía a Dios y que jamás tendría que ver algo con él. En un instinto de locura y amor por el rechazo, el interno asesinó a la pobre monja. Desde ese momento, el espíritu de Sor María permanece en ese lugar, ahora Café Tacuba, ubicado en el número 28 de la calle Tacuba, en el centro histórico de la Ciudad de México. Se cuenta que los empleados y algunos clientes de dicha cafetería han visto rondar por los pasillos una monja vestida de blanco. Fantasma de Joaquín Dongo. Esta leyenda habla de uno de los crímenes más violentos que se han manifestado en este país. El 24 de octubre de 1789, la Ciudad de México colonial despertó con pánico al enterarse del asesinato de 11 personas en el número 13 de la calle Cordobanes, hoy Donceles 88, en el centro histórico de la Ciudad de México. Todos muertos brutalmente a machetazos en la casa de Joaquín Dongo, un notable empresario español. Entre ellos se encontraba Joaquín Dongo y la mascota, que era un perico. Nadie se había dado cuenta la noche anterior del crimen, ni habían escuchado ni visto nada. Las autoridades, presionadas por el conde Revillagigedo, que acababa de ser nombrado virrey y tenía interés por poner orden en la ciudad, ya que era muy caótica, se vieron obligados a buscar al asesino o asesinos
disponiendo de todos los recursos. Finalmente, semanas después de los asesinatos, 3 personas fueron detenidas con muy pocas pruebas, las cuales era una gota de sangre en la cinta de cabello, otra en un sombrero y dinero faltante del robo en la casa de uno de los implicados. Nunca aceptaron su culpabilidad, a pesar de que fueron torturados, y aún con falta de pruebas, fueron condenados a morir públicamente. La mayoría de la gente dudaba de la culpabilidad de los asesinos, y todos se lo atribuían al mismo demonio, porque se contaba que don Joaquín Dongo había hecho pacto con el demonio para obtener su riqueza. Hoy en día es un edificio funcional, ya que la casona de Dongo fue demolida y aunque no tiene ningún interés estético, no deja de verse oscuro por los asesinatos que ocurrieron en el siglo XVIII. En la actualidad no se han manifestado hechos muy escalofriantes, solo ruidos y una sombra misteriosa parada a las afueras del inmueble, especialmente cada 24 de octubre. Fantasma de la Malinche. Malinali, o más conocida como la Malinche, era hija de un cacique y heredera de su poder. Desafortunadamente, cuando era niña, su padre murió y su madre se casó con otro jefe indígena, con el cual concibió un varón y fue el único heredero, afectando la situación de Malinali, y desechada por su familia, corriendo la suerte de ser esclavizada y violada constantemente, hasta que fue entregada a los españoles como esclava, donde fue purificada por la fe católica y bautizada con el nombre de Marina. Para Cortés, la llegada de Malinali fue de mucho valor, ya que sabía náhuatl y maya, utilizándola como su traductora, mensajera y amante cuando tan solo tenía 15 años. Doña Marina logró tener el poder absoluto entre los indios en toda Nueva España y utilizó todo el conocimiento que tenía en la cultura, lengua y la tradición indígena a favor de los conquistadores, evitando una conspiración para matar a Cortés y ayudando en la conquista de Cholula, que fue una de las más grandes masacres. Miles de muertos y la caída del Imperio Azteca son asociados a la Malinche por la traición a su propia sangre. Cuando terminó la conquista, Hernán Cortés se cautivó por el barrio de Coyoacán, donde mandó a edificar la casa de la Malinche, famosamente conocida como la Casa Colorada, donde afirman haberla visto paseándose por sus aposentos con llantos desgarradores que hasta el más valiente sale huyendo del lugar. Hay quienes dicen que esa fue la última residencia de Malinali y que murió ahí. También mandó a edificar la iglesia de la Inmaculada Concepción, conocida como la Conchita, la cual sigue generando leyendas de monjes que se aparecen en el parque a medianoche y cientos de almas en pena por las batallas en aquel lugar. Malinali con Hernán Cortés procreó a Martín Cortés, quien fue el primer mestizo conocido con nombre y apellido. Pero después de la conquista, para Cortés, Malinali ya no le servía y la dejó al abandono. De ahí viene la creencia que la Malinche, amante de Cortés, es el famoso fantasma nacional, la Llorona, que grita y llora las muertes de sus hijos, los mestizos del pueblo mexicano. El fantasma de la planchada. Esta historia trata de una enfermera que se pasea por los pasillos de los hospitales, en especial el Hospital Juárez, donde se originó este mito, pero también se han suscitado fenómenos de la planchada en el Hospital Siglo XXI, Centro Médico y La Raza. Eulalia era una enfermera muy atractiva y preocupada por su apariencia personal. Siempre trataba de ir a su trabajo muy limpia y perfectamente su ropa planchada. De ahí el nombre de la planchada. Eulalia era una enfermera muy amable y humanizada con el dolor de sus pacientes. Se manejan varias teorías de su muerte. Una de ellas que murió en el terremoto del 85 y que fue sepultada entre los escombros del Hospital Juárez. Otra teoría son datos que se dan de ella en la invasión norteamericana,
donde varios heridos amanecían atendidos por una enfermera muy bella y con un uniforme bien planchado. La más escuchada habla de la decepción amorosa que tuvo Eulalia. Se cuenta que esta enfermera conoció a un doctor con el cual comenzó una relación amorosa y ella quedó completamente enamorada de él. Se dice que ese doctor era un seductor y solo engañó a Eulalia prometiéndole que se iba a casar con ella para después desaparecer y casarse con otra mujer. Se cuenta que desde ese momento el carácter de Eulalia cambió. Se volvió descuidada, cruel con los pacientes y se cuenta que varios enfermos murieron por su negligencia. La salud mental de Eulalia iba en crecimiento, cayendo en una gran depresión y se suicidó en el Hospital Juárez. Desde ese momento se cuenta que una enfermera, arrepentida por sus malos actos, vino de la muerte para remediar todo el mal que le había hecho a algunos enfermos. Varios testimonios de algunos enfermos cuentan que una mujer bella, con buen carácter y uniforme impecablemente, los iba a visitar para suministrarles sus medicamentos y darles la palabra de aliento. Pero no solo se han dado testimonios de enfermos, sino también de enfermeras y doctores que ven por los pasillos del hospital una enfermera con uniforme antiguo, causándoles un gran terror porque esta enfermera no camina, sino flota por los pasillos de los hospitales. Espero les haya gustado. Si te gustó, dale like, compártelo y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima.